Bendecido día tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la casa del Señor, donde hoy recibiremos esa semilla incorruptible que es la palabra que el Espíritu Santo les dio a nuestros pastores, que transformará nuestra vida para siempre. Démosle la bienvenida al Señor con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, iglesia, por estar acá. Y denle la bienvenida a la persona que está a su lado con un fuerte aplauso también. Díganle qué bueno que estás hoy acá. Y díganle qué guapo te miras hoy o qué guapa te miras hoy. Pero dígaselo. Por favor. Recuérdese que por confesar en la boca suceden los milagros. Broma. Gracias por estar una vez más hoy acá en Iglesia Remanente. Pues ya saben, estos días, todos los días, menos a los que me ha tocado predicar, hemos estudiado sobre la presencia de Dios, que es lo que hemos visto, el lema para este año. Y no es que no hayamos caminado antes en la presencia de Dios, sino que seguimos aprendiendo. Estamos aprendiendo cosas nuevas y seguimos aprendiendo. Yo redescubro de nuevo cosas que aprendí, pero por tiempo quizás no las he puesto en práctica o las he olvidado. Pero lo bueno es que Dios está usando este tiempo para recordarnos a nosotros y también compartirles a ustedes sobre todo lo que hemos visto. Entonces, y lo que vamos a seguir viendo a lo largo de este tiempo. Entonces quiero, por favor, que ahí no se ponga de pie, pero sí acompáñame a hacer una breve oración pidiéndole al Señor que nos revele y nos dé entendimiento sobre su presencia. Amén. ¿Está listo? Dígale al Señor, Espíritu Santo, Padre de gloria, háblanos en esta mañana. Te doy gracias. Dígale, te doy gracias por estar hoy acá una vez más. Gracias por permitirme, Señor, congregarme en tu casa, Iglesia Remanente, para poder estudiar y para poder aprender de tu palabra, aprender más de ti y aprender más de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, diga conmigo, en tu nombre, Señor. Dígalo fuerte, en tu nombre, Señor. Ayúdame, revélate a mi vida, revela tu palabra en mi corazón, en mi mente y por sobre todo, Señor, que no lo olvide y lo pueda poner en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El último domingo que yo pude compartirles hablamos sobre dos características de Dios que empiezan con omni. Una de ellas es que es omnipresente. ¿Qué significa que sea Dios omnipresente? Está en todas partes, ¿sí? Pero también entendimos de que Dios puede estar presente, o sea, puede estar en todas partes, pero no significa que Él esté presente. Lo vimos como con la figura del pueblo de Israel. Aparte de eso, y es una cosa que ya sabemos de Dios, y creo que es lo que hemos aprendido desde que somos chiquitos, que nos han hablado de Dios, que Dios es omnipotente. ¿Qué significa que Dios sea omnipotente? Que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Amén. Pero también hay otro omni, que es omnisciente, que Dios todo lo sabe. Diga conmigo, Dios, dígalo fuerte, Dios todo lo sabe. Y hay una gran diferencia entre Dios y el enemigo, Satanás. Número uno, hay infiltrados, hay escuchas en todas partes, pero Satanás no está presente en todo lugar. Es decir, lo pueden llamar. Vos, diablo, vente para acá. Llega. Pero Satanás no está en todas partes. Satanás no es omnipotente. Es decir, tiene poder, pero no es omnipotente.
pero ese poder se lo dio el ser humano al enemigo. Y también no es omnisciente. El enemigo no va a saber lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón. Él puede, por sus acciones o por nuestras acciones, entender nuestro modo de actuar. Y decir, a este le gusta el guaro. Entonces, incitémoslo, llevémoslo para que pueda tomar. Eso es lo que hace el enemigo. Es decir, una vez estaba compartiendo con los jóvenes y les decía que es irónico que nuestras debilidades sean más fuertes que nosotros. ¿No les parece algo irónico? Pero eso es lo que el Satanás conoce. Es decir, conoce nuestro punto débil, conoce nuestros talones de Aquiles y hace que a veces porque nosotros estamos ahí y nosotros caigamos, pero es por nuestra. Dice que Dios no tienta a nadie, sino que todos somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Y hoy quiero compartirles rápidamente un salmo. Es el Salmo 139. Vamos a leerlo en dos versiones. Yo les voy a leer, vamos a leerlo en la Reina Valera. Y yo después les voy a leer el mismo pasaje en la traducción en lenguaje actual. Y es un salmo que, yo no sé si ustedes lo han leído, pero es un salmo también bien conocido. Yo recuerdo una canción de un grupo que se llama Box Day, que precisamente habla sobre este salmo. Si ustedes tienen en alguna ocasión buscar esa canción del grupo Box Day, ¿a dónde iré? Se llama la canción. Pero dice, en el Salmo 139:1, si ya lo tiene, puede decir amén. Amén. Dice, oh Jehová. Bueno, todos tienen Reina Valera, la mayoría tienen Reina Valera, ¿verdad? ¿Cómo dice el título? Lo dice al músico principal, Salmo de David. Otra vez con David. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El verso 7, póngame atención. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara la sala del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Es un salmo tan hermoso que David logra entender y alcanza a entender la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, la omnisapiencia de Dios. Se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, que es una versión con un lenguaje más moderno y nos da una pauta tal vez más fácil de comprender. Se lo voy a leer yo acá. Dice, Dios mío, tú me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he hecho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Y si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti
hasta la noche brilla como la luz del sol. Bien, en este pasaje David reflexiona y lo hace muy profundamente sobre la omnipresencia de Dios y sobre el conocimiento o la sabiduría infinita de Dios. David reconoce que Dios lo ha examinado y conocido en todos los aspectos, desde lo visible, es decir, todas las cosas que él hacía como pastor, porque en este tiempo todavía era pastor, hasta lo más incógnito, es decir, hasta lo que nadie podía ver, lo que hacía cuando él pensaba, aquí nadie me mira, aquí estoy completamente solo, hasta en lo más íntimo y lo más privado. Reconoce David que Dios lo está observando, que Dios está presente. Los pensamientos y las cosas que él decía en lo público, pero también lo que él pensaba. Es decir, dice que él podía leer desde lejos. Dios puede leer sus pensamientos. Dios puede leer lo que cada uno de nosotros piensa. Por eso es que decía hace un momento, el diablo, el enemigo, Satanás, él no puede comprender, no puede leer su mente. Él no sabe lo que usted está pensando. No sabe lo que usted está sintiendo. Dios sí. Y David expresa con tanto asombro, pero de veras, con tanto asombro, David, tan poeta como fue, y lo expresa con palabras que muy pocas personas quizás aquí en la tierra lo podrían expresar, pero con tanto, tan poéticamente lo da a conocer y reconoce que es demasiado maravilloso el tratar, incluso para él, de comprender el poder y la sabiduría de Dios. Y esto lo mira y nos lo da a entender con frases muy elevadas. Es decir, él trata de representar la presencia de Dios y la sabiduría de Dios usando términos que para nosotros tal vez suenan exagerados, pero para él era la mejor forma en que lo podía expresar, porque ni aún así le alcanzaba. Y ese conocimiento dice, por ejemplo, nos muestra que para él era imposible el siquiera intentar escapar de la presencia de Dios. ¿Se recuerdan que hace unos días yo les comentaba de que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba solo a un grupo selecto de personas? Es decir, no todas las personas, no todos los personajes del Antiguo Testamento podían acceder a la presencia de Dios. ¿Se recuerdan de alguien que tuvo acceso, que pudo hablar con Dios? ¿Alguien? ¿Se recuerda un ejemplo? Moisés, perfecto, Moisés. Moisés es una persona que estaba tan habituada a estar en la presencia de Dios, ¿sí? Que dice que Dios hablaba con él como que si estuviera, o sea, él hablaba con Dios como si estuviera frente a frente. Muy pocas personas en el Antiguo Testamento podían hacer esto. Otra persona que tenía este privilegio, ciertamente fue David. Y por eso es de que él escribe este salmo. Dice, y como le digo, David trata de ilustrar todo esto, tanto la sabiduría infinita de Dios como su presencia, con estas palabras. Dice que si él sube al cielo, obviamente esto no es de Dios, ahí se lo va a encontrar. Pero dice que si va hasta el Seol, que es el lugar donde están los muertos, también ahí encontraría a Dios. Dice que si se va a lo más lejos, hasta de donde sale el sol, allí también se va a encontrar a Dios. Y si se va al occidente, también lo va a encontrar. Es decir, no logra comprender David cuánto es la dimensión de la presencia de Dios. Pero eso es porque David ya conocía esta presencia. Es porque David ya le había llegado el 20 de que estoy delante de la presencia de Dios y no puedo huir, no me puedo esconder. Fíjense que cuando Dios estuvo en el jardín del Edén, de nuevo, el pecado hizo que las personas que Adán y Eva se quisieran esconder. Dice que Dios llamaba a Adán y le decía, Adán, ¿dónde estás? Es obvio que Dios ya sabía y no le respondía. Pero al final de cuentas dice Adán, te escuché tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Y a pesar de sus esfuerzos, Adán no pudo esconderse de la presencia de Dios porque Dios sabía dónde estaba. Pero lo que Dios quería era que Adán reconociera de que se había equivocado y que intentó esconderse de la presencia de Dios, pero no lo logró.
Y el pecado, mis hermanos, de nuevo, es lo que nos hace a nosotros intentar escondernos, intentar huir de la presencia de Dios. El pecado hace que nosotros querramos escondernos de la presencia de Dios. Pero de nuevo voy a esto. Para la persona que no conoce a Dios y ni sabe, Dios lo está viendo. Pero no se da cuenta, la persona que no conoce a Dios no se da cuenta. Pero nosotros, a ver, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Levanten su mano. A usted, mi hermano, que levantó su mano, Dios lo conoce. Aunque usted no me lo crea, Dios lo conoce. Sabe exactamente lo que está pensando en este momento. Sabe exactamente. Quizás yo hasta las 4 de la tarde va a regresar la energía eléctrica. Dios ya sabe que está pensando eso. Incluso antes de que usted lo pensara, Dios ya lo sabía. Y eso es lo que la Biblia dice que no alcanza a comprender, no alcanza a entender. Y dice que tan extraordinario es este conocimiento que para él le resulta inútil siquiera tratar de explicárselo. Yo hay muchas cosas en mi limitada sabiduría que desconozco de Dios. Y la verdad, ya no me preocupa si les voy a entender o no. Si Dios quiere revelármelas algún día, gloria a Dios. Y si no, como hace mi esposa, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué me voy a tratar de molestar en entender algo que Dios no puedo entender en mi sabiduría, en mi limitada capacidad? Entonces el Salmo 139, mis hermanos, es un poderoso ejemplo, es una poderosa descripción tanto de la omnipresencia de Dios como de la sabiduría infinita de Dios. Y sobre esta inescapable presencia de Dios reconocemos el conocimiento que Dios tiene. Otro pasaje que nos revela que Dios está en todas partes, aún en los lugares más oscuros, es el Salmo 23, en el versículo 4. Salmo 23, 4. Búscalo en su Biblia. Dice: aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Miren, aún en los momentos más angustiantes y más difíciles, porque si en algún momento, cuando usted decidió aceptar al Señor, le dijeron: mire, hermano, acepte a Dios y la vida le va a salir color de rosa, le voy a decir que le mintieron. No es así. Nosotros como seres humanos ya tenemos una vida trazada, ya tenemos un destino predeterminado, y la senda y todo lo que nos toca pasar es lo que ya está destinado para nosotros. La única diferencia es cómo lo vamos a hacer. Como está un meme muy famoso, dice: con Dios y sin Dios, con Cristo o sin Cristo. Eso es lo que depende de cómo vamos a caminar. Pero el camino que cada uno de nosotros le toca recorrer, eso lo vamos a transitar. Hace unos días yo les estaba hablando y les decía: ¿por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? ¿Por qué? Dígame si ustedes no se han preguntado. O por qué a mí me suceden las cosas que me suceden. Pero esa es, al final de cuentas, el camino que cada uno de nosotros tiene que recorrer. Pero aquí en el Salmo 24, en el Salmo 23, 4 dice que aún en valles de sombra y de muerte, es decir, van a mover momentos difíciles en nuestra vida. Van a haber circunstancias muy dolorosas y vamos a sentir que estamos cerca de la muerte. Pero dice que aún en eso dice: no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esta promesa de Dios, mis hermanos, es para aquel que la quiera tener. De nuevo les insisto, la presencia de Dios es algo que nosotros decidimos tener o ignorar. Es algo que nosotros decidimos al final del día recibir, aceptar o dejar a un lado. Muy bien. Entonces, ¿Dios promete estar con nosotros en cualquier momento, sí o no? A ver, diga conmigo: Dios promete, dígalo fuerte, Dios promete estar conmigo
todo el tiempo. Muy bien, sigamos entonces hablando de la sabiduría de Dios. Lea conmigo Job 12:13, por favor. Job 12:13. Perdón, antes de eso. Veamos, hagamos énfasis en lo que dijimos hace un momento, que Dios está conmigo siempre. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Miren esta promesa tan hermosa que Dios le hace a sus discípulos. Y esa promesa yo le invito a que también usted la haga suya, mi hermano, mi hermana. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros de vez en cuando. Algunos días. Dígalo. O de vez en cuando, cada 8 días, cada 15, cuando les paguen su sueldo, cuando salgan de vacaciones. No, diga conmigo todos. Dígalo fuerte, todos, absolutamente todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. A ver, haga conmigo esa promesa una vez más. Diga, Jesús, Señor, tú estás conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que Dios tiene para su vida. Y esa es una de las cosas que yo les digo, usted tiene que tomar las buenas promesas de Dios para usted. Diga conmigo, las buenas promesas de Dios son para mi vida. Muy bien. Ahora sí, Job 12:13, por favor. Vamos a hablar entonces de la sabiduría de Dios, de la omnisciencia de Dios. Job 12:13. Aquí dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, mis hermanos, fíjense que la omnipresencia de Dios está íntimamente relacionada con su sabiduría. Dios está en todas partes y Dios lo sabe todo. Diga conmigo, Dios está en todas partes y también lo sabe todo. A ver, lea conmigo Romanos 11, de 33 a 36, por favor. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? Aquí hace la pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se los voy a leer en la versión en lenguaje actual. Dice, en el verso 33, Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie, diga conmigo nadie, diga conmigo nadie, es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que él esté obligado a darle algo a cambio? Miren, la explicación acá en el 36, en realidad todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Diga conmigo, alabemos a Dios por siempre. Amén. Entonces, miren, mis hermanos, al final de cuentas nosotros tenemos que entender que todas las cosas que nos pasan, todo lo que nos sucede, todo lo que nos vivimos, Dios lo va a encaminar para un propósito, que era lo que les hablaba a mi esposa hace algunos días. ¿Alguien se recuerda de quién hablaba
hace unos días de José. Muy bien, vamos a ir con José un poquito más adelante. A lo mejor leámoslo de una vez. De cómo las cosas que nosotros pensamos que nos van a, que están pasándonos y que no sabemos por qué nos pasan, en la sabiduría infinita de Dios y en la omnipresencia de Dios, actúan para bien. Leamos en Génesis 50:20, hablando de José. ¿Recuerdan lo que habló mi esposa hace 8 días? Génesis 50:20 dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, José comprendió de que el hecho de que lo hayan tirado al foso, al pozo, de que haya sido vendido, de que haya pasado tiempo como esclavo en la casa de Potifar, que haya estado preso y que le haya hablado al panadero y al copero del faraón, y que después él interpretara los sueños de ellos y que interpretara el sueño del faraón para prepararlo para los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas. Todo eso, absolutamente todo lo que sucedió, sirvió para el propósito, para hacer lo que vemos hoy. Para ver lo que vemos hoy. Pero Dios lo encaminó para bien. Hermano, hermana, amado hermano, amada hermana, yo sé que es difícil a veces comprender por qué las cosas o por qué todo lo que estamos pasando nos está pasando. Pero le pregunto esto: ¿Dios sabía lo que le iba a pasar a José, sí o no? Sí. Le pregunto esto: ¿Dios estaba presente con José cuando todo eso le pasó? Sí, porque él lo sabía. Cuando Jesús pasó todo lo que pasó, ¿Dios estuvo con él? Sí. Jesús mismo incluso sabía lo que le iba a pasar. Él ya lo sabía, porque Él es Dios. De nuevo, como ser humano, yo sé que usted ha leído o ha escuchado esto alguna vez de parte de nosotros o en algún otro lado. Jesús tampoco como ser humano quería que eso le pasara, pero al final obedeció la voz y la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, es cierto, es justo que nosotros nos preguntemos, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Es justo, es lógico como seres humanos, pero también sepa que si usted, póngame atención, está viviendo en la presencia de Dios y confía en la sabiduría infinita de Dios, va a suceder lo siguiente. Acompáñeme, por favor, a otro pasaje. Vamos al libro de Romanos. Romanos 8:28. Perdón, vámonos a Mateo 6:8 antes. Miren, eso estoy recalcando de que Dios sabe todo lo que le va a pasar, todo lo que le está pasando. Es decir, si usted le llega con sus quejas a Dios, que lo hacemos comúnmente, Dios ya sabe lo que le está pasando. ¿Sí? Dios ya sabe lo que cada uno de nosotros le está pasando. Si usted le dice, Señor, es que me está pasando esto y el otro, déjame decirle que Dios ya lo sabe. Mateo 6:8. Dice, Jesús enseña aquí, porque vuestro Padre sabe de qué cosas
tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. De nuevo, en la infinita sabiduría de Dios, Dios ya sabe lo que le vamos a pedir y sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Nosotros muchas veces queremos infinidad de cosas. Yo le puedo decir a Dios, Señor, yo quiero un mi Lamborghini. Y sabe que se lo voy a pedir, pero ¿me lo va a dar? Ahorita no. No me lo va a dar. ¿Por qué? Porque no me conviene. ¿Para qué? ¿Por qué le voy a pedir algo que ni siquiera, en primer lugar, no lo puedo usar en las calles de aquí de Shela? ¿O se animaría usted a usar un Lamborghini en estas calles? No, seguro que no. Pero Dios sabe de qué cosas tiene necesidad cada uno de nosotros. Y eso es parte también de su infinita sabiduría y de nuevo de su presencia. Ahora sí, vámonos a Romanos 8:28. Recordemos entonces el ejemplo de José. ¿Cuántos creen que José se las vio difícil? Se las vio difícil, realmente se las vio difícil. ¿Era justo que le pasara todo eso como ser humano? Yo puedo decirles que no, como ser humano no. Pero ¿quién soy yo para juzgar a Dios y para criticar sus caminos? Leamos Romanos 8:28 y es algo con lo que creo que todos sabemos y hemos estudiado alguna vez. Y esto lo dice Pablo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Y póngame atención, por favor, aquí es lo importante. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Es decir, que todas las cosas que nos pasen a nosotros, buenas o malas, si nosotros hemos sido llamados por Dios, nos van a ayudar a bien. ¿Cuántos han sido llamados por Dios acá? Levanten su mano. ¿Cuántos realmente creen que han sido llamados por Dios? Amén. Y si no, vamos a orar hoy para que Dios lo llame. Amén. Pero si usted decidió aceptar tener una relación con Dios, decidió seguir los caminos de Dios, todas las cosas que le vayan a pasar, sean buenas o malas, van a tener un propósito. Absolutamente todo. Porque Pablo lo dice, conforme a su propósito son llamados. Es decir, José había sido predestinado para que todo lo que le pasó, lo malo que le pasó primero, pero lo bueno que vino después, fue usado para un propósito. Y fue usado para que él pudiera alimentar a muchas personas. Fue usado para que él pudiera cumplir el sueño que había tenido. ¿Cuál era el sueño que había tenido? Que dice que las dos estrellas, el sol y la luna, se postraban delante de él. ¿Y sucedió, sí o no? Sí sucedió. ¿Se iba a imaginar José en algún momento que todo lo que le había pasado le iba a servir para eso? Yo en ese momento pienso que, por esto me pasó todo eso. Por eso me vendieron como esclavo. Por eso me metieron a esa fosa. Por eso estuve sirviendo en la casa de Potifar. Por eso estuve tantos años preso. Yo no le deseo que esté preso mi hermano, no, para nada. Pero créame que si usted ha sido llamado por Dios y decidió aceptar ese llamado, todas las cosas que le pasen le van a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque son parte del plan de Dios para su vida. En su infinita sabiduría, las cosas que le pasen van a tener un propósito. Y de nuevo, como lo leímos hace un momento y tratamos, yo no puedo entender la sabiduría de Dios, yo no la puedo cuestionar. Para mí la sabiduría de Dios se escapa a cualquier intento de cualquier ser humano de explicarla. La persona más inteligente que usted conozca aquí en la tierra o que pueda existir, la persona más sabia, no se puede comparar. Salomón fue sabio y recibió sabiduría porque se la pidió a Dios. No nació con ella. ¿Me explico? Dios le dio sabiduría a Salomón. Y muchos de los proverbios, todo lo que leemos de proverbios, son de la sabiduría de Salomón. Muy bien. Proverbios 3, 5, 6. Y con eso
quiero ya finalizar. ¿Cuántos reconocen que Dios es omnipresente? Amén. ¿Cuántos anhelan estar en la presencia de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo sabe absolutamente todo sobre cada uno de nosotros? Amén. Miren, no hay nadie que lo conozca mejor a usted que Dios. Ni usted se conoce tan bien como Dios lo conoce a usted. Y este pasaje, lo que vamos a leer ahorita, nos invita a confiar en Él. Si creemos en su presencia, en su omnipresencia, y creemos en su sabiduría o en su omnisapiencia, leamos este pasaje. Proverbios 3 del 5 al 6. ¿Y por qué no se pone de pie y lo lee conmigo, por favor? ¿Ya lo tiene? Amén. Dígalo conmigo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos, tus veredas. Miren, esta exhortación, quédese de pie, esta exhortación nos anima a confiar y creer en Dios. Y es lo que estábamos leyendo en el Salmo 2, dice, en el Salmo 139, 2, dice, tú has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, mi hermano, Dios lo conoce usted. Diga conmigo, Dios me conoce. Me conoce en lo público. Dígalo, Dios me conoce en lo público y en lo privado. ¿Sí? Y otra cosa, no puedo huir. Dígalo conmigo, no puedo huir de la presencia de Dios. Si usted ha sido llamado, mi hermano, a tener una relación con Dios, esto es para usted. Dios lo conoce y aunque usted no quiera aceptar a Jesús en su corazón, Dios lo conoce. Y si usted no quiere aceptar a Jesús en su corazón, no importa que huya de la presencia, porque no está en la presencia de Dios, pero si usted acepta estar en comunión con Dios, quiero que sepa algo, no se puede escapar de la presencia de Dios. Usted, y lo único que nos hace querer escapar, mi hermano, es el pecado. Es lo único que usted va a encontrar que le quiera hacer tratar de esconderse de la presencia de Dios, como lo hizo Adán en el huerto del Edén hace miles de años. ¿Cómo le puede llegar a decir, si Dios me dice, Rolis, ¿dónde estás? Y si yo he pecado, ¿cuál creen que pueda ser mi respuesta como la que dijo Adán? Señor, escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Eso es lo que hace el pecado en nosotros, tratar de escondernos de la presencia de Dios. Pero mis hermanos, el llamado de hoy es para que nosotros sepamos que Dios nos está observando. Y gracias a Dios ahorita no nos está juzgando. El único que les está juzgando cuando se entera de que usted hizo algo es el enemigo. ¿Verdad que sos un desgraciado, borracho, mentiroso? Pero Dios no. Al contrario, Dios lo que quiere es que usted reconozca que se equivocó, que pecó y le pida perdón y de nuevo enderece sus pasos. Y aún así, todo eso que usted se equivocó y todas las cosas malas y buenas que le han pasado, Dios las va a usar con un propósito, porque usted fue llamado por Dios. Amén. Cierre sus ojos un momento conmigo entonces y vamos a hacer esta oración en esta mañana. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies
y allí descansar. Es un